walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, sticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Buenas noches, Buenas ¿cómo noches. andan? Espero que anden todos bien. Gracias por estar, gracias por estar ahí. Ya estamos recién conectaditos con 50 personas, ya es demasiado para nosotros. La verdad, un gusto. Otro domingo más. Les quiero hacer un comentario que no viene al caso, pero está bueno decirlo. Yo hace un rato llegué de trabajar y con 9 las correría porque claro, quería algún cangrejo para mostrar cómo encarno yo, que no hay mucho misterio, pero me gusta mostrar cuando funciona algo, me gusta mostrarlo. ¿Y por qué? Y salí y llegué acá como a las 7 casi. Salimos de raje allá para levantando piedra, levantando esto y lo otro para conseguir un cangrejito. Y pudimos conseguir no muy grandes, pero acá están los cangrejitos. Están todos ahí por... chiquititos. Yo quisiera hacer una demostración de un encarno de un cangrejo grande, pero conseguimos chiquititos, que igual me sirven porque en busca de la tamberita me sirven. O la tambera mayor igual encarnando unos cuantos también me sirve. Bueno, este fin de semana salimos de pesca, la verdad que nos fue muy bien. Largas horas de espera. No quiero... Perdonen si no contesto los mensajes, pero estamos
Voy a también a cortar el micrófono acá, permiso. Bueno, largas horas de espera. Estuvimos pescando desde las 6 de la mañana, llegamos en el pesquero. Estuvimos todo el día, se pescó de todo. No les quiero comentar mucho el video porque yo lo quiero que vean. Estuvo un día espectacular, agarramos lluvia, un poco tormentoso, pero no tormenta eléctrica. Y la verdad que se pescó y muy variado y buenas piezas. Como siempre, Noé sacó la bichita considerable, ¿no? La de destacar fue ella. Así que me pueden dar palo tranquilo nomás que yo aguanto. No hay problema. Bueno, espero que el audio se escuche bien. Mucha gente conectada, muchísimas gracias. Bueno, la idea de hoy es mostrarles cómo encarno yo para la corvina. Tambera, tamberita, lo que sea. Ya saben que para la ranita que decimos nosotros, que es una corvina negra, pero chica, pero es corvina negra, en fin. Los langostinos nos sacamos. Están acá, Ah. ya están acá. Les voy a mostrar mi encarne y por qué yo lo hago así. Tuve la posibilidad y la suerte de pescar en el cardumen, y después de pescar unas cuantas con Noé, pescamos como 11 ese día, liberamos, nos quedamos con 2, perdón, nos quedamos con una sola, lo demás fue liberado, o 2, no me acuerdo el día que sacamos el montón. No, con 2. Ahí va, nos quedamos con 2 porque una dimos tu madre y la otra la llevé a Martina, en la ciudad de Rivera ya. Bueno, no importa. Después me di el gusto de probar cosas en ese momento, ¿no? Probar carnadas, unos cangrejos pinchados nomás, largar para abajo, a ver qué resultado tenía. Bueno, de todos los encarnes que he tirado en el cardumen, que están ahí, están firmes, de todos, es uno muy básico. O sea, cuando están ahí, pero yo lo encarno de la pata, yo lo encarno del medio, yo lo encarno de acá y tiro, lo piso y tiro y pica. Bueno, eso cuando está el cardumen, bárbaro. Pero yo tuve, como ya pesqué y tenía todavía 3 horas para estar dentro del agua, autorizado por prefectura, que a las 20 tenemos que salir, probé con el cangrejo, pero de varias formas. Me gusta encarnar el cangrejo vivo, como ya habrán visto algún video mío. Me gustaba, bueno, le saqué la tapita de arriba, la famosa tapita, que es la tapita que le decimos nosotros de cangrejo. Por ejemplo, esta acá en cangrejito, la tapita de arriba, la que hago es esta. Se agarra de acá de arriba y se le saca. ¿Está? Y poniendo de espalda, o sea, el anzuelo en el medio, poniendo espalda con espalda y atándolo. Bueno. Definitiva, el que tuvo más éxito es el que le voy a mostrar a ustedes ahora. Que no es mucho misterio, es agarrar un cangrejo que esté vivo, no matarlo, atarlo. Pues yo digo, bueno, pero ¿qué sentido tiene ponerlo vivo? Bueno, el cangrejo o la corvina, en fin, para buscar el cangrejo todos sabemos que los peces tienen como un sensor de búsqueda, y por algo ellos tienen, las corvinas tienen las barbitas esas, ¿no? La barbita, ella lo que hace es poner entre las piedras, el cangrejo agarra eso y lo succiona, y bueno, los tritura con los molares que tiene unos molares espectaculares que le puede lastimar hasta un dedo, que son como piedras, y bueno, yo antes de hacer el encarne, yo les quiero mostrar unos anzuelitos que yo recomiendo. Yo recomiendo siempre lo que usé. O sea, yo no puedo decirles el anzuelo tal es bueno, no puedo decirles, porque no lo usé. Yo en los videos trato siempre de mostrarlo con qué estoy pescando, porque es lo que yo estoy usando en el momento y me funciona bien y les recomiendo. Hay gente que me dice, sí, pero tal caña, bueno, yo sinceramente no conozco esa caña, no conozco ese reel, no lo sinceramente, pues yo trato de ser lo más sincero posible, no sé, de repente para la corvina negra es muy especial, preciso equipos caros, no, yo no estoy hablando de equipos caros, con un equipo viejito igual se pesca, pero yo siempre digo, para pescar una corvina negra de 8 a 47 kilos que llegan, que no hay registro de ese número,
Hay un registro, sí, de un pescador que sacó, que la pescó hace muchísimos años. Pero necesitamos desde el anzuelo hasta nuestro reel o nuestro aparejo. Porque se puede pescar con aparejo, sí se puede pescar con aparejo. ¿Ya viste pescar? No, yo tengo la experiencia de pescar con aparejo. Y yo ya le voy a hacer el cuento. Que fue una de mis primeras corvinas que saqué con aparejo. El anzuelito que yo recomiendo para esta pesca tiene que ser un anzuelo de buena calidad. Sí, pero si yo tiro y engancho una piedra lo voy a perder. Bueno, el que no arriesga no gana. El anzuelo tiene que ser bueno. El anzuelo que yo recomiendo puede ser de marca Mustad, a ver, Pinacle, y este señor que está acá. Por ejemplo, este es un anzuelo que es para todo tipo de peso de corvina negra. Este es un 5/0. A mí me gusta usar, no lo tengo acá, a mí me gusta usar el 8/0. Este es un Maruto. Este anzuelo es un anzuelo considerado caro para algunos. Para mí no es caro porque si en 3 meses saco una de 30 kilos, no es caro. Este anzuelo ronda más o menos los 26 pesos cada uno. Un anzuelo, ¿eh? No, hay gente que compra 26 pesos una caja, no. Este sale cada uno, es un anzuelo Maruto. Cuanto más grande, más caro. Este número 5 sale 26, 27, 23 pesos. Es un anzuelo Maruto japonés. Es un anzuelo con buena punta. Es un anzuelo que yo recomiendo porque yo las pesqué con este anzuelo. Después está la misma marca del anzuelo, pero otro tipo de anzuelo que es pata larga, que este también yo lo recomiendo, muy pinchador. Acá arriba, no sé si pueden ver, pero tiene unas garritas que sujetan bastante la carnada, o el hilo cuando tenemos nuestra carnada, ¿tá? Pero no es garra de águila, ¿tá? Este viene así, a ver si pueden ver ahí que tiene unas garritas. Este es una solo pata larga, me gusta porque pongo el cangrejo y un pedacito de langostino. Y ustedes dirán, bueno, si la corvina come el cangrejo, ¿para qué le pone langostino? Bueno, es fácil. Por ejemplo, yo encarno el cangrejo, estoy hablando cuando la pesca no está y la estoy buscando, no cuando está el cardumen, que es distinta la pesca. Pongo el cangrejo, que ahora yo les voy a mostrar cómo yo pongo el cangrejito y cómo lo ato. Y pongo un pedacito de langostino, puede ser langostino, puede ser un pedacito de camarón, puede ser un pedacito de lacha, puede ser un pedacito de sardinas, que ellas comen sardinas también. O sea, de su origen ellas comen sardinas, no solamente cangrejos. ¿Y por qué pongo sardina o camarón o langostino si ellas comen cangrejo? Bueno, no es muy difícil de pensar en eso. O ¿por qué? Porque llama el langostino o el camarón, llama a otros invertebrados, como la roncadera, como el muchuelito, como infinidad de peces que hay abajo que nosotros no lo vemos. ¿Y qué pasa cuando llegan y empiezan a comer nuestro langostino? Esos pequeños peces que nosotros decimos, ¡ja!, descarnadores. Bueno, gracias a ellos tenemos la atención de la corvina negra o del pez que andemos buscando, porque no estamos, puede ser cualquier pez. Porque ¿qué pasa? La corvina negra es por sensores que busca su comida, se supone, o está escrito, o el que escribió está mal, no sé, pero se supone que ella caza rebota el sonido, o sea, tiene sensores. No sé si vieron algún documental de tiburón, es más o menos similar. Lo único que ella tiene poca distancia, el tiburón tiene más distancia de ver presas lastimadas, en fin. Entonces llaman pequeños invertebrados que están comiendo el camaroncito, entonces ella ve ese movimiento por la vibración del agua y se arrima, y ¿qué se va a topar? Nuestro cangrejo entero. O sea, si el cangrejo lo encarnamos entero, va a durar mucho más tiempo bajo el agua, muchísimo más tiempo que encarnarlo, que hay gente que le saca la tapita, le saca las patas, le saca la pinza y encarna solamente con su carne, digamos, del cangrejo. ¿Funciona? Sí, claro, funciona. Pero de repente cuando cruce nuestra corvina, ya no tenemos más carnada porque va a estar el bagrecito, porque va a estar roncaderas, en fin. Peces que
saquen nuestra carnada. Entonces siempre yo recomiendo que tiren, por ejemplo, un cangrejito entero dentro de lo posible, con sus pinzas, con todo. Ustedes bien saben que han pescado la corvina negra, tiene 2 molares acá en la garganta, que son unas cosas así. La corvina no se va a... Ah, no, pero este cangrejo tiene pinzas, no lo voy a comer. No, no. Ella ve el cangrejo, va para adentro y lo muele. Y les digo más, no lo pude encontrar porque, como les dije hoy al inicio, llegué corriendo, pero tengo anzuelos doblados, anzuelos de baja calidad doblados por los molares de las corvinas. Eso me pasó 2 veces. Los tengo guardados ahí de recuerdo. Anzuelos buenos, Por eso digo, este anzuelo aún no me han doblado. Desde el 5/0 al 8/0 que he usado, les recomiendo. Entonces yo el cangrejito lo encarno entero, con sus pinzas. Ah, otra cosa, ahora me acordé que agarré uno. Acá tengo el cangrejito. Ahí como pueden ver, ya me está, ya como busca para defenderse. Y aprietan bastante fuerza. No lastima el cangrejo. Es chiquitito, pero Sí, hay eso muchos no son nada. más grandes. Aprietan muy fuerte, da impresión, pero no. El cangrejo, para encarnarlo, si yo lo aprieto, me va a apretar con las pinzas. Por ejemplo, acá yo lo estoy apretando. Vieron que él busca para defenderse. Me está apretando. Bueno, pero si yo lo trato con cariño al cangrejo, no me va a hacer nada. Va a tratar de escapar. Lo primero que tenemos que hacer es apretarle las pinzas contra la cabeza de él ahí. Apretar así. Y ya queda pronto para encarnar. Yo tengo un amigo que yo le decía tira cangrejos. Porque aunque les parezca mentira, hay mucha gente que les tiene bastante terror a los cangrejos. No, yo tenía uno que me pedía a mí que le encarnara. Entonces yo lo veía, porque yo llevé una bolsita de cangrejos y él hacía así, cada vez agarraba uno hacía así y los tiraba. Y digo, pero a este no le sirve ningún cangrejo, ¿qué cangrejo está buscando? Digo, yo no voy a decir el nombre porque queda mal. Digo, ¿por qué me estás tirando los cangrejos? Y dice, no, ese, lo que pasa es que cuando yo lo agarro me aprietan y claro, y apretado los tiraba, me tiró como, digo, pará, Hernando. Entonces estaba pescando yo y tenía que encarnarle para él porque no se le iba a agarrar los cangrejos. Bueno, el miedo piérdanlo porque el cangrejo no hace nada. Aprieta un poquito, obviamente. Pero tranquilo que no hay ningún tipo de problema por el cangrejito. O sea, pueden agarrarlo, manipularlo tranquilo que no le va a pasar nada. No le va a cortar un dedo, no va a pasar nada. El cangrejo, obviamente que él se va a defender. Yo le voy a hacer un nudito acá, que yo ya le hice la otra vez, en un anzuelo grande. Después tengo que hacer un chico porque obviamente mis cangrejitos son chicos. Salí a la correría hoy, no pude agarrar un cangrejo grande, pero el encarne es básicamente el mismo. ¿Estamos? Yo voy a agarrar este que es un anzuelo pata corta, me encanta. Yo recién les mostré, este es un Maruto, es un 5/0. Tiene el ojal hacia afuera. Este anzuelo me encanta. El nudo básico y fuerte es este. Pasamos por el ojal. Digo, por algo tiene el ojal, ¿no? Hay gente que le hace el nudo acá, está bien, pero por algo tiene el ojal. Le doy 6 vueltas. 2, 3, 4, 5, 6. La punta de la línea pasamos por el ojal de la línea. No del ojal del anzuelo. El ojal de la línea. Y lo volvemos a pasar por este ojal que quedó. Este es importantísimo pasarlo por acá. No es que yo cincho acá y quedó. No. Hay que pasarlo por acá. Después despacito, sin apuro, llevarlo hasta el anzuelo. ¿Por qué sin apuro? Porque el nylon calienta. Y después si hacemos la fuerza que quiera, después que él se arrima, que queda muy bien. Bueno, ese es el que les voy a hacer de vuelta porque yo sé que hay gente que le queda dudas. Así nos repetimos. El nylon tiene que ser bueno. Puede ser un 5, un 6, un 7, pero tiene que ser bueno. Pasamos por el ojal. Y volvemos a pasar de nuevo. Este es el que yo uso para la tamberita.
No los hincho muy rápido porque obviamente que el nylon calienta y es posiblemente puede reventar. Y ahí queda bueno, Necesitamos la ayuda de algo más. Bueno, este ya quedó. Hay gente que le corta al ras. A mí no me gusta cortar al ras. Yo le dejo más o menos unos 4 milímetros, más o menos 5, no es exacto. Esto corten ahí, si un pedazo de sí igual le importa. Porque esto acá, el hilo va a hacer su trabajo de trancarlo acá para que la carnada no se nos corra. Pero obviamente tengo los cangrejitos tan chiquitos que tengo que cambiar de anzuelo, porque tendría que poner 5 cangrejos acá. Entonces yo le voy a hacer el mismo nudo en un anzuelo más chico para mostrarle el encarne. Estos anzuelos son muy buenos también. Le tapo la marca porque no viene el caso de la marca, pero son buenos. Este sacan corvina blanca, sacan... Bueno, vos sacaste con este. Viene bien, 20 unidades en la cajita y sale 110 pesos. Hago el mismo nudo. Ya se me complica el ojal porque es más chiquito y... Inclusive gente que capaz que si están ahí por el chat. Papá ahora no puede. Si están ahí por el chat, capaz que pueden hacerse presente en caso, o que digan sí, yo estaba ese día. Porque todo el mundo tiene un testigo, pero es muerto. No, yo tengo testigos vivos. El finado fulano hacía tal cosa. Estaba en el medio del cardumen, el que sacó menos sacó 5. El que sacó menos, Bueno, y hay gente que está ahí y no tiene un toque. No tiene un toque. Y eso también depende del encarne. Bueno, acá tengo mi anzuelito. Obviamente que este es un chico, este es un 2/0, que no es recomendable poner la corvina, pero es el anzuelito que tengo para hacer el encarne. Yo uso, por ejemplo, vamos a agarrar un cangrejito acá, chiquito por supuesto. Vamos a agarrar este, que este es una, este es una hembra, y yo les digo cómo sé que es una hembra, que hay gente que capaz que le importe. Bueno, como yo, el tema en vivo es eso, ¿viste? Uno tiene que acomodarse, una cosa es estar agachado encarnando, otra cosa es estar arriba en una mesa con teclado, con un montón de cosas. A mí me gusta poner la punta del anzuelo para la parte blanda del anzuelo, del cangrejo, sin pincharlo, ¿no? Ahí, ¿ven? Tiene 4 patas de cada lado. Bueno, en la mitad le pongo el anzuelo. Pero enterito. No le saco pinza, no le saco nada. Simplemente para que quede mi anzuelito agarradito ahí. Y listo. Aprieto la parte de atrás del anzuelo y hago unas vueltitas con el hilo elástico. Que el hilo que nos gusta no es ese tampoco. No, el que nos gusta es otro. Este es para este tipo de cosas. Claro, este hilito me gusta más para el camarón, el langostino. Bueno, ahí quedaría. Vieron que el sobrante que acá me quedó, yo di un par de vueltitas y el cangrejo, cuando yo haga mi lance, obviamente que yo a donde pesco yo, que es es el oeste, no necesito mucho lance. Entonces eso me ayuda para que cuando baje el cangrejo baje así, como está ahora. ¿Y por qué le ato estas patas? No las dejo caminando. Bueno. Yo he probado varios encarnes, como yo les dije, de cangrejo. Vieron que quedó quietito el cangrejo, no se mueve. Porque dicen por ahí que atando las patitas, tanto del lado derecho como el izquierdo, él no camina. Obviamente porque le faltan las otras patas. Pero él queda quieto, no se movieron, que no se mueve. O sea, anulando estas, tanto las patas izquierdas como las derechas, él no camina. ¿Y por qué lo hago así?
Bueno, si yo lo ato acá del medio y no le ato estas patas, el cangrejo posiblemente camine cuando yo lo tire al fondo. Cuando está vivo, camine. ¿Y qué va a hacer el cangrejo? Va a buscar algún agujerito, va a buscar a dónde meterse o esconderse, porque obviamente hay algo que lo está buscando. Y los cangrejos no son bobos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, pero yo estoy tirando y se me está trancando cuando lo tiro vivo. Bueno, por eso el cangrejo busca su guarida o un agujero o abajo de algo, abajo un hierro, un tronco, lo que sea. Se mete ahí y vamos a quedar enganchados. Entonces es conveniente siempre atarle unas patitas para que quede presente donde le vayamos a hacer el lance. Por ejemplo, ahí quedó nuestro cangrejito encarnado, que quedó precioso. Vieron que quedó, él está vivo, no está muerto. Ahora vamos a poner un pedacito de langostino. Sí, está agarrando baba ahí. Que todo el mundo sabe lo que es un langostino, pero yo le voy a mostrar. Este es un langostino sin cabeza. Le falta la cabeza, obviamente. ¿Tá? Lo pelamos. Que Muchas gracias, Mauricio. Yo no voy a pelar ese porque yo tengo un pedacito acá. Hasta Mauri ahí. Sí, Sí, porque fueron los que me diste. ¿Lo qué? Los que nos dio fueron eso. ¿Cuál? Los camarones. Ah, sí, gracias a él, pues si no tenía que salir a comprar uno y ir hasta allá a la corica. Bueno, acá tengo un pedacito de colita, que este pedacito ya da. Como yo digo, siempre es conveniente poner un pedacito de algo. Puede ser langostino, puede ser camarón o algo, pero ¿para qué? Bueno, para llamar los pequeños peces. Pero yo no quiero pequeños peces. Bueno, pero los pequeños peces, la corvina ve el alboroto y se arrima a ver qué está pasando. Bueno, y ¿dónde pongo el langostino? Bueno, le pongo a donde quedó nuestra muerte del anzuelo. Acá de este lado, en la panza del cangrejo, lo pongo ahí. Y sigo no ato mucho, porque si no, termino matando el cangrejo y la idea es no matar al cangrejo. El cangrejo tiene que estar vivo, paralizado. Este es el encarne del cangrejito. ¿Vieron que no se mueve? Justito preguntaba Bonnie si no se enterraba en el fondo, ya respondiste la. Y ustedes dicen, sí, pero la punta del anzuelo, como a veces mostrás vos, siempre lo dejás de afuera. Sí, claro, la dejo de afuera para buscar otra especie. La corvina negra pone esto en los molares, lo tritura como licuado. Así que este sería un encarne, tanto para tirarle de un kayak, de una embarcación, o hacer un lance. Así como hasta ahora pesca este bota, yo no voy a decir qué, porque no importa. Ahora en este último video. Ah, sí. Así como está. Sí, sí. Que estaba Mauricio presente por allá, y ya le agradezco a Mauricio ahí. Este sería el encarne, obviamente con un anzuelo más grande. Acuérdense del equipo, yo no estoy hablando de precio, yo estoy hablando de calidad de equipo. Puede ser un PEN 85 del año del Pepe, sí, claro que sirve, pero tenemos que tener buena fuerza, tiene que ser un reel. Han sacado con frontal, sí, han sacado con frontal, pero el frontal tiene que ser de mediano hacia arriba, no hacia abajo. Lo rotativo puede ser del año del Pepe, como digo yo, pero arrastran lo que sea. Este cangrejito, ahora yo lo voy a cortar todo el hilo, lo voy a sacar y él sigue intacto. Es un cangrejito que se mantiene vivo durante las horas que estemos pescando. Con este cangrejito así como está, y este camaroncito, si estamos buscando la corvina, a veces estamos, como nos pasó a nosotros, minutos, horas, podemos estar días esperándola, pero es una pesca segura en el sentido de que cuando come, va a agarrar nuestro anzuelito, por ejemplo se lo va a comer y vamos a tener, ahí sí hay que tener la suerte de pincharla, ¿no? Después de que está pinchada, que haga lo que quiera. Bueno. Sí, Nancy, está sobrada. Vos estás muy bien de reel. Yo sé el reel que usás. Ya te he visto. Andás muy bien pescando y bueno, reel. El frontal tiene que ser mediano. Estamos hablando de calidad. De mediano hacia arriba. De mediano hacia abajo no sirve. No estoy diciendo que no sirva para otra cosa. Para esta pesca particularmente no sirve. Bueno. Ahora yo le voy a tratar de cortarlo acá los hilitos de cangrejito.
a sacarlo para que vean que el cangrejo no muere. Sí, ahí está moviendo las patas. Que late mucho las patitas de atrás acá. Pobre cangrejo. Capaz que Nunca había pensó que le iba a matado. pasar tanta cosa al cangrejo. Había que haberlo matado, Bueno, pobrecito. no. Acá está, no, pero yo quiero mostrar. Ahí está el cangrejo, miren. Sí, tiene las pinzas y todo ahí. Pobre bicho. Está enterito. Está vivito. Lo mejor que hay es encarnarlo vivo. Che, venga acá. Bueno, y este acá, este es un cangrejito hembra. Ustedes decían, ¿qué me importa a mí de cangrejo? Yo quiero poner uno y pescar. Bueno, pero es importante saber estas fechas porque los cangrejitos están con hueva. Acá es, por ejemplo, esta parte del cangrejo, ¿vieron que es ancha? Esta parte de la colita acá, que mi dedo índice lo tapa. A ver, para acá, ahí. Bueno, esta es una hembra, que los huevitos siempre los tiene ahí. Y generalmente no, las hembras tienen las pincitas chicas. El macho, a ver si encuentro uno por acá. Que yo vi uno, acá hay uno. Hay que agarrar los dos para comparar, porque si no, no se van a dar cuenta. Ah, este está malo. Ahí está, este es la hembra, como les digo, acá, ¿vieron? Que es ancha esta parte, donde tapa mi dedo. Bueno, esta es una hembrita. Es redondo. Sí, es redondo, ahí va. Y este es un macho. Ya las pinzas son más grandes y abajo ya Hablamos es más de la finito. parte rosadita, ¿no? Sí, sí. Este es como un triángulo. La parte esta. Acá. Este es un machito, ¿está? El machito siempre tiene las pinzas más grandes. Y pobre de ustedes que quieran levantar esta tapita acá abajo, ¿no? Si la levantan esta tapita, ay, se pone bien loco. Bueno, no hay mucho para explicar del cangrejo. El cangrejo hay que ponerlo vivo. Vamos a agarrar el machito, este lo vamos a encarnar, vení acá, este camino para arriba de la mesa. Vamos a agarrar nuestro anzuelo. Con el dedo índice apretamos las pinzas adelante para que no nos moleste. Acuérdense del anzuelito. Dos patitas, le ponemos ahí, le calzamos ahí. Agarrando el anzuelo con el dedo pulgar y el índice. Empezamos a atarlo. Recuerden del hilo, si lo aprietan demasiado lo van a reventar porque es un hilo elástico. Y hacia arriba le atamos las patitas de arriba o de abajo, no sé cómo vayan a encarnar el cangrejo, pero yo les recomiendo así. Ahí ya quedó el cangrejito encarnadito. Está vivo, no lo maté. Y acá mismo donde están las pincitas o la panza del cangrejo ponemos nuestro langostino. Se da mucho más vuelta con el hilo, ¿no? Y el sobrante ese que me queda de la línea me gusta porque queda con buen agarre acá arriba. Y ahí quedó el encarne. ¿Vieron que es bien sencillo? Rico refuerzo. ¿Querés probar? Bueno, es tan simple como eso. Nada más. Pero como yo lo voy a desarmar, porque el cangrejito este lo voy a usar mañana lunes. Yo quiero ir a un lugar ahí que hace días que lo estoy mirando, voy a tomar mate y me llama mucho la atención ese lugar. Y vi un movimiento medio raro, ahí digo, esto acá me parece que hay corvina acá. Así que mañana con el mate y Noé, sin cámaras, vamos a ir a pescar ahí. Obviamente que si hay dato, yo el dato lo paso. Hay alguno que dice, pero estás quemando el lugar. Yo comparto con la gente, cuando nosotros pescamos, compartimos el lugar. Si es público, la ubicación. Ahí está el cangrejito, está vivo. Está malo, está con la boca. ¿Eh? Sí, está malo, está. Bueno.
dejo ahí. Espero que le haya quedado más o menos claro. Muchísimas gracias a todos por estar de corazón, se agradece muchísimo. No se olviden del like, nos ayuda muchísimo. Le mando un saludo a todos, ya vi que andan en pesca en agua dulce por ahí, Álvaro y Eduardo, bueno, con un montón de gente. Pero yo quiero nombrar porque si no tengo que nombrar a todos. Todos los chats que están acá, nosotros los leemos después que termine el vivo, que después que se sube eso, que queda ahí. Los leemos a todos, y después de todos sus comentarios, después yo hago un resumen y en el próximo vivo lo decimos. Muchísimas gracias. Sí, todos los abú que son C, por ejemplo, C, no S, son buenos. Todos. ¿Está? Porque son los originales. ¿Me tocó? Sí. Bueno, vamos a tomar un matecito ahí. Entonces, otra cosa para aquellos que piensan que la corvina negra de Estados Unidos, la famosa Black Drum, que es la misma de acá. Porque justo dijo uno acá. Bueno, el que piense eso, que son las mismas, no es la misma. El ADN es distinto. Ya está comprobado, son dos especies. Claro, distintas. no es que, ojo, no es que el Johnny lo diga y terminó punto, no. Hay un montón de biólogos que afirman que lo estudiaron, que capturaron 50 especies y 50 especies. Inclusive todos escuchamos a algún momento decir las corvinas están cantando. Bueno, cantan distinto. Sí. La de allá del norte de Florida cantan más fuerte y las nuestras más con un sonido más bajo pero constante. O sea, son menos Sí, la cantidad. No sé bien cómo es. Sí, ahí va. Y por ejemplo la corvina que está allá aproximada ronda como máximo 22 kilos y la misma edad que ronda más o menos hasta los 57 años de edad. La de acá no, la nuestra, digo la nuestra porque viene para acá, para desovar en nuestras aguas, como quien dice, llega a los, no sé si 47 kilos registradas, 47, ¿sabes lo que es? Hasta 50 dijeron, Sí. pero no sé. Sí, Johnny puede decir que sacó unas 60 kilos. No, pero está 57. en 1767 agarraron la primera especie. Bueno, Para... está, pero registrada 57 kilos o 47, no me acuerdo ahora. Sí, eso no me acuerdo. Creo que 47, ¿sabes lo que es un bicho de 47 kilos? Registrada, ¿no? Capaz que aparece algún Johnny, sí, pero yo saqué una de 47, 300. Bueno, está, eso es otra Creo cosa. que era 57. ¿Sí? Sí, la del vivo pasado que dijiste. Sí, yo ahora no recuerdo, sinceramente no recuerdo. Y también me dejaron un par de comentarios ahí diciendo, sí, Johnny, pero a mí no me gusta el multi, no, Y otra yo no. cosa distinta es, ahora que hablaste de eso, es la barbija. Que la corvina Está bueno. negra tiene la abundante, la de allá no tienen. No tiene tanto, sí, tiene como unos pelos locos nomás. Eso es Unos pelos locos. De adolescente. Pelo de la barba esa de es la adolescente. distinción más Sí, a la vista, sí, entre las dos especies, ¿no? y el peso. Y ahí en 1803 le pusieron el nombre porque ya estaba ¿Qué disparate vos? 1803. ya estaba como es ¿Dónde andaba registrado, pescando yo esa época? ya estaba Anda una registrado cosita, y ¿no? le pusieron corvinos, que es la de acá, Exactamente. porque La de allá es tambor negro. claro, Traducido. pero digo Black Drum, tambor científicamente. negro. Sí, ahí va. Y la de acá es corvina negra. ¿Y por qué le decimos tambera? ¿Ustedes saben por qué le decimos tambera a la corvina negra? Porque simplemente en Brasil, como hacen ese sonido particular de tambor, porque parece un tambor, salió tamborear y quedó tambera. ¿Tá? Eso también, no sé qué año fue, pero... Sí, ahora Álvaro, quédate tranquilo que yo ahora voy a decir todo eso. La brazolada, el nudo que hago y todo eso, quédate tranquilo. Ya expliqué el encarne, espero que le haya Y la gustado. Black Drum es la Chromis, Sí, Pogonia Chromis, y la de acá le pusieron Corvinus. Chromis. Pogonia
Corvinus. Ahí va. La Black Drum es Pogonia, Pogonia chromis, el nombre científico. Qué disparate. Anda una cosita, Buah. Gente, yo le voy a hacer... Hubieron como 5 o 6 comentarios, entonces yo los acumulo los comentarios que más me hacen, porque así trabajo en eso. No, obviamente que todo lo que me saludan se agradece de corazón, obviamente, pero... Entonces junto esos comentarios para después decirles a ustedes. Entonces las dudas. ¿Cómo armo yo? Ahora yo voy a agarrar un anzuelo, voy a armar la brazolada y la base. Hay gente que me dice, sí, a mí no me gusta el multi. Por esto, por lo otro, por aquello, porque sale caro, en fin. ¿Se entiende? Claro, perfectamente. Usa nylon, bárbaro, funciona bien, claro que sí. ¿Puede reventar? Sí puede. El multi también. O sea, no. El tema es que el multi no tiene elasticidad. Yo lo amo, el multi. Sí, no tiene memoria el multi. Es algo que cuando pica el pez lo sentimos claro, perfecto. Parece que estuviéramos ahí. Y no tiene memoria. Memoria es esto, ¿no? Que el nylon, por ejemplo, tiene. Si en este pedacito puedo estirarle unos medio centímetro, imagínense en 100 metros. ¿No? Entonces a mí me gusta el multi. No para hacer lances largos, ¿no? Pero para lances largos me gusta el nylon. Que ahora ya le voy a mostrar cómo hago yo la base. Simple. Muy simple. Que hay gente que no le queda claro, pues dice, bueno, gasté una bobina haciendo el no me salió. Bueno, recuerden, agarramos la punta del nylon. La punta del nylon. Subimos unos 50 centímetros. No se pongan, vamos arriba con el nylon, no es que ahorren, no. Hagan la punta de nylon, subimos unos 50 centímetros, largamos. Va a quedar esta parte. ¿Tá? ¿Vieron que quedaron 50 centímetros por abajo? Bueno, a la mitad que va a quedar 25. ¿No? Largo de nuevo. Va a quedar doble. Es tan simple como eso. Voy a hacer de nuevo. Agarro la punta, subo. Más o menos 50 centímetros largo. Y la mitad de 50, ¿cuánto es? 25. Bueno, a la mitad, de nuevo, cuando llegue ahí, largo de nuevo. Voy a quedar con esto. Bueno, acá yo voy a hacer una brazoladita para el plomo. Acá yo voy a dar 4 vueltas. 4 vueltas. 3. Bien. No necesita hacer una tremenda brazolada, pues esto solamente va a ir el plomo. Y esta ya me queda, ya la hago para que ella me quede. Aprieto bien. Acá va a haber un sobrante que es este. Es una lástima cortarlo, pero bueno, si queremos una buena... Ah, porque ahora estás haciendo para lance. Para lance no, para que ya hacerle la base. Y ahora yo le voy a hacer el barrilito, que hay gente que le gusta pescar con nylon, ya le voy a hacer el barrilito. Esta es una 0.70. Y la voy a unir con una... Hay gente que le gusta el lance largo, con una 3 o 3,5. Es fácil el barrilito, para hacerlo también, para unir, que hay gente, sí, pero yo hago y me revienta. Bueno. Baja, poné, por favor. Bueno, el plomo. Tengo este acá. Usen el que ustedes le prefieran. Yo tengo este justo acá para demuestra. Sí, esto es simplemente de muestra. En el doble, porque vieron que me quedó uno doble acá. Y uno común. Bueno, el común va a ir nuestra brazolada, que yo le digo. Y acá en el doble pongo nuestro plomo. Yo creo que... Bueno, ahí quedó. Bueno, ahí va nuestro plomito. Y nos queda este lazo acá. Bueno, acá ya quedaría. Ahora vamos a empastillar nuestro anzuelo. Esperen que ya me voy a hacer para mí. 1, 2, 3, 4. Esto mide mi caña. 1 metro más. 6, 7 metros. Corto. ¿Y por qué es bueno tener bueno, el chicote sirve porque la palabra lo dice, ¿no? Chicotear, o sea, hacer nuestro lance con una caña, lo que sea, agarrar y hacer
Por eso tiene que ser fuerte. Y otra cosa, acuérdense que está con bicho, el bicho no es bobo, no va a buscar la piedra. Entonces cuanto más gruesa es, mejor. No sé si más gruesa, pero tiene que ser de muy buena calidad. Recuerden que el plomo puede ser una piedra, puede ser una bujía, puede ser un tornillo, puede ser lo que sea. Pero la línea, el Una tuerca, anzuelo, ¿te acordás? sí, sí, ya, Una tuerca ya habíamos visto. pero sí tiene que ser bueno. Voy a hacer la brazolada. Si quieren más seguridad para este nudo, que es el mismo que lo voy a hacer, hagan 2 vueltas. O sea, pasen por el ojal, vuelvan a pasar por el ojal. Si quedan con... Y acá yo lo giro el anzuelo, para no estar girando el nylon sobre que me quede más fácil. Unas 6-7 veces. Si quedan con duda, hagan con 8 vueltas, no importa. Pasamos por el ojal de la línea y volvemos a pasar. Siempre hay que, no es cinchar acá y quedó, Bueno, ahora como tenemos doble, le cuesta un poquito bajar, pero lo vamos llevando despacito. Siempre asegúrense de los nudos con algo, no vayan a hacer con las manos, porque si llega a fallar y se abren, bueno, se pinchan un dedo. Bueno, a mí no me gusta cortar al ras así, me gusta dejarlo un pedacito porque esto me ayuda para cuando yo ate con el hilo elástico, esto me sujete bastante la carnada ahí. Bueno, yo lo que hago con esto, agarro el anzuelo acá y lo estiro, ¿vieron acá? A mi hombro. Esta es la brazolada que me gusta usar. No sé cuánto medirá. Esto lo estiro, que llegue acá a mi hombro. Y acá lo mismo. Acá yo doy 3 vueltitas. 1, 2, 3. Apretamos bien. Acá sí al ras, no hay ningún tipo de problema por esto. Y acá quedó mi brazolada. ¿Está? ¿Vieron que quedó ahí? Y acá está el anzuelo. Acá tengo mi línea. A la pucha que me pinché la pierna. Acá saben, ¿no? Listo. Quedó pronto. Ya quedó pronta para hacer nuestro lance. Con el cangrejito, recuerden, si pueden ponerlo vivo, mejor. Yo no estoy hablando cuando está el cardumen, ¿no? Cuando está el cardumen tirás un cenicero con olor a cangrejo, te lo va a agarrar. Pero si estamos buscando en la corvina, es mejor que el bichito esté vivo, con un pedacito de langostino para que venga otros chiquititos a comer, que eso también le llama la atención. Yo no quiero, el otro día no, ayer fue domingo, ¿no? Sí, ayer. No, hoy es domingo. No, ya fue sábado. Sábado, ahí va. Habían fácil. No sé, estaba lleno. No sé cuántas cañas pescando, No sé. Vamos a suponer 50, que yo creo que me quedan corto. Estoy hablando de dónde estábamos nosotros. Así como está siempre ahí la rambla, bueno, así estábamos allí. Bueno, estaba lleno de gente. Y amigos y charlamos y todo eso. Después, arriba del puente había, no sé, capaz que 50 más. Sí, había unos cuantos. ¿Dónde salió la corvina? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Porque somos mejor pescadores? No, señor, no es porque somos mejor pescadores. Es porque las pequeñas diferencias y la dedicación se pesca. Hay que insistir, hay que tirar, hay que estar. No es que seamos mejores. Nosotros somos pescadores, capaz que menos pescadores que todos los que están acá en el chat. Pero las pequeñas cosas que uno, por ejemplo, esto uno va aprendiendo con el tiempo, porque el que pesca corvina negra, o que tiene el dato, y es medio ambicioso, no te lo va a compartir, no te lo va a decir. Porque es así, es malo que sea así. No, no es malo, es su forma, y hay que respetar todas las formas. Yo cuando pesco una,
Yo digo dónde la pesqué, cómo y por qué y dónde. No, yo no tengo problema. Yo no quiero las corvinas para mí. Sí, lo que me gustaría es que se respetaran la pesca de la corvina. Cuando hay veda, bueno, la pescamos y la liberamos. Cuando no hay veda, bueno, la pescamos y la llevamos. Y también llevar 2 o 3. No llevarse 36 como vi llevarse. 36 corvinas para un pescador. Estaban ahí. Aparte de esos pescadores, en todo el año no lo ves en la barra Santa Lucía. Porque no lo ves cuando está el cardumen. Claro, porque van solo para eso. Entonces esas cosas a mí no me gustan. No me gustan. Y le dije, vos, escuchame, ¿eso de corvina te da? ¿O precisás que yo te saque alguna también para que vos lleves? 30, o sea, estaba en una montaña de corvina y era tirar y sacar y para afuera. Y ya a lo último, porque estaba usando, no sé, una 0.90, la estaba levantando así porque el copo que estaban usando era tan ocupado aquello que copo, y era un gritar. Eso fue, está el video, yo saqué como 3 o 4, me enloquecí. Me vine con un estrés para casa que tenía que lidiar con la corvina, con todas las líneas que estaban allí. No, impresionante. Entonces, yo prefiero, a mí me gusta más pescar la corvina de espera, o sea, de estar ahí esperando. No le importa 5 horas sacar una, pero esa es la pesca que a mí me gusta. Obviamente que cuando está el cardumen vamos con no y sacamos. Nos gusta igual, digo, pero ya tenés que pescarla, traerla medio rápido porque se te engancha con algún compañero o con la lancha, que es la primera lancha que está a media cuadra tuyo, porque la corvina se va, no es que tenés que darle tanza, si no algo te va a romper, te rompe el rilo, te rompe la línea. Y bueno, y muchas veces se nos van los bichos por eso, porque estamos en una lancha o estamos en una embarcación, estamos en un kayak, la bicha decide irse y más si pesa 20 kilos se va. No es que yo la traigo y la saco, no. Y muchas veces hay que pedir, Nancy capaz que está ahí, mirá que tengo bicho o tal cosa para que te aflojen. Y el que está pescando a veces no te afloja porque él también quiere pescar y suceden muchas cosas y lío y bueno, yo trato de evitar todo eso. Nosotros vamos con pesqueo con Noé, hacemos nuestros encarnes que son eso que ustedes ven, no hay mucho misterio y pescamos igual. Ahora, yo digo, hay gente, si le gusta encarnar el cangrejo vivo, ¿cómo yo lo encarno? Bueno, lamentablemente voy a tener que pinchar uno acá. Si no le gusta vivo, decís vos. No, que le gusta encarnar vivo. Bueno, el cangrejo él tiene 2 zonas acá. Por ejemplo, la parte de la carnosidad del cangrejo es los costados, ¿no? O sea, es este costado y este costado. En el medio él tiene un vacío, que obviamente que ese vacío, si lo pinchamos ahí, se va a morir. Pero hay en el ojo del cangrejo, arriba del ojo, no el ojo, no, arriba del ojo, ponemos nuestra punta del anzuelo, llevamos hacia atrás y pasamos lo más despacito posible por arriba, y ahí queda el encarnado del cangrejo. Y queda vivo, o sea, no, es esto. Y largarlo para abajo. Largar, porque no es hacer lance, largar para abajo y listo. Pero ¿qué pasa? Si yo tiro este cangrejo así, existe la posibilidad de que se esconda. El cangrejo se me va a buscar algún huequito, alguna cosa, alguna piedra, algún tronquito. ¿Me entienden? Y cuando voy a recoger, o llega la corvina y no va a estar, o seguramente voy a quedar enganchado, pero no porque hice un lance mal, sino que el bichito va a buscar refugio. Ahora le voy a sacar el anzuelito, no me aprietes. Está, pronto. Ahí está el bicho, ¿viste? El encarne siempre es arriba del ojo, bien contra la tapita, hacia arriba, y lo pasás hacia despacio, con cuidado, ¿tá? Y ahí queda el cangrejito. Está más vivo que yo Bueno, eso si quieren ponerlo vivo, de repente van en un lugar de arena, y bueno, acá es arena o algo de pedregal, y estoy más apartado, pueden pescar con el cangrejo vivo. Yo ya lo hice y ya pesqué. Pero me trancaba mucho, digo, qué raro, estamos tirando en el mismo lugar, a mí se me tranca. Claro, cuando bajaba y estaban ahí me picaba, pero cuando el cangrejo podía caminar un poquito, una brazolada de 50-60 centímetros, me metía en una guarida de cangrejo o abajo de alguna piedra y obviamente que voy a trancar.
¿Se puede pescar solamente con camarón? Sí. ¿Ya has pescado? Sí. Ya pesqué con camarón. Ya pesqué solamente Hubo con una época que langostino. querían camarón solo. Solo camarón. Hubo un caso, porque ellas deben de cambiar su dieta, no es que coman cangrejo toda su vida, deben de allá donde la pescan con la sardina que pescamos acá con lengue. Comen otras especies. Tenemos acá en el freezer también almejas, que ya le gusta mucho la almeja, el muergo. El muergo es una almeja, también conocida como navaja, que eso lo pueden juntar ustedes, hay que tener un poquito de práctica, pero se puede recolectar sin ningún tipo de problema. Es muy buena carnada. El langostino también. Lo que pasa es que dicen, sí, pero yo probé con langostino y no pesco. Bueno, el tema es que el langostino comen otras especies, ¿no? La mayoría del chiquitaje que anda de abajo te va a agarrar el langostino, te va a agarrar el camarón. Ya el cangrejo, encarnándolo enterito, va a aguantar muchísimo más, muchísimo más. Por eso que a mí me gusta tirar el cangrejito con un pedacito de langostino, un pedacito de algo, para llamar a otros peces, que eso va a llamar la atención de la corvina. ¿Funciona eso? Claro que sí. La demostración está este fin de semana. Un montón de cañas, hay gente y se pescó una tamberita. No sé cuánto, 4 kilos, 5 kilos por ahí. No importa. Y salió en una parte que no es habitual para algunos. Ese pesquero yo lo amo, me encanta y ya he pescado muchas, tengo muy lindos recuerdos que inclusive me reventabas por falta de experiencia. Porque ¿qué pasa? En la torre es buen pesquero, sí, es muy buen pesquero, pero hay que hacer por lo menos un lance mínimo de 80 metros. Ahí estás en el canal. Sí, que en realidad no íbamos a ir ahí, pues íbamos a ir a... Sí, claro, lo que pasa es que está muy crecido. Estaba crecido todo. Y está lleno de burriqueta la barra. El que quiera pescar burriqueta, vaya por la barra tranquilo que hay burriqueta ahí. Y buenas burriquetas. Bueno, como le decía, había gente, mucha gente me escribió del chat pasado, del vivo pasado, diciendo que no le aguantaba el barrilito famoso, o sea, el que unimos nuestro chicote, que es un 7 para pescarla, por ejemplo, con una 3,5 o con una 3. Y hay gente que necesita, que tira muy bien, ¿no? Hay gente que tira mucho. Ahora justo que apareció Martín Burgos, que es de allá de Argentina, bueno, en Argentina tienen unos reels como preparados, unos frontales, y hacen lance muy buenos. No sé cuántos metros, pero tiran bastante lejos. Entonces acá para llegar al canal nosotros generalmente usamos el rotativo. Digo generalmente porque no todos usan el rotativo, usan el frontal. Para la pesca esta ya les dije que el rotativo tiene que ser calidad mitad para arriba. Calidad mitad para abajo no la van a pescar. No la van a pescar porque es un animal muy, muy bruto y tiene mucha fuerza, ¿no? Es simplemente por eso. Ahora, si están solos de repente, solos, y pica la curvina, y tengo un frontal económico, y tengo 300 metros de tanza, si la bicha se va, bueno, dale tanza, que se vaya. Y la traes, y bueno, en algún momento se van a cansar los dos, porque terminan los dos cansados, pero la vas a sacar, sí, claro. Pero el tema que acá es muy complicado porque tenés piedras, tenés 80 pescadores al lado tuyo, e infinidad de cosas que te pueden pasar. Entonces, no se recomienda eso. Para el oeste, yo siempre hablo del oeste. Para el este es otra pesca. O sea, es la misma pesca, pero con cañas de 4.20, 4.50 y le tiran allá en el... Yo lo que necesito, negrita, que me alcance es una línea 3,5, una 3, no importa. Porque yo quiero hacerle el barrilito. Acá hay, o están dentro de la caja. Tráeme un frontal. Los frontales están con número 3. Los riles. Y ya mostramos ya. Que ese reel es muy bueno también para pescar la corvina. A ver cuál es ese. Ahí va. Este está con una 3. Este es un reel muy bueno. De buena calidad. Este es un reel Shimano. Es un alivio.
Sí, claro. Este es un 6000, este es de 9 porque es más chico. Yo tengo el 10000. Sí, me di Pero, cuenta porque está todo sucio. no, este es el tuyo. Sí, quedaron las lechugas, quedaron ahí los yuyos ahí. Lo has hecho. Este es el Reel Alivio 6000, marca Shimano. Este viene con 5 años de garantía. De fallas de fábrica, por supuesto. De mal uso no te van a dar garantía. Es como todo. Le voy a sacar el chicote que ya está colocado, pero yo así le puedo hacer el barrilito. Este es un reel que me encanta. Con este pueden pescar la corvina, claro, sí, y sobrado todavía. Es un reel espectacular. Teneme acá, por favor. Preguntan si el cangrejo bien pelado es buena carnada. Claro, sí. Pero yo a lo que voy Es buena capaz. es lo que vos decís siempre. A ver, los peces no, abajo no están los camarones pelados y el cangrejo sin la parte de arriba. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando usamos camarón, lo usamos con cáscara. Y el langostino también con cáscara. Una porque no se aguanta más y otra porque naturalmente ellos cuando comen un langostino, un camarón de balizas, que es lo que digamos abunda entre comillas, los cazan con cáscara, o sea, no los pelan para comer. Hubo una época que estaban exquisitos y querían todo destapado, así los cerebros, todo ahí del cangrejo. El cerebro. Sí. ¿Y cuál es el Pero, cerebro del cangrejo? No sé, todo el mejunje que tiene ahí. Pero se ve que ya estaban llenas y querían otra cosa. Sí, querían. sí, claro, exactamente. Sí. Y en una época comían solo así. El cerebro del cangrejo. Mañana me mostraré ese, me quedé curioso de saber. Bueno, este por ejemplo es una línea 3, 0,30 milímetros. Y acá tengo una 7. Quiero unir estas dos porque quiero tirar lejos. Y necesito una 0,29 milímetros, unas 30 milímetros. Bueno, eso decidan ustedes. Y quiero un barrilito que me quede fuerte. Bueno, generalmente los que hacen barrilito, yo lo he visto. Y yo los que he visto, yo les digo, mira que te puedo dar una mano, no es mucha molestia. Mira que te queda mejor así, así. Y muchos agradecen y otros te quedan mirando. Bueno. Yo porque más que nada yo siempre trato de ayudar si puedo. Obviamente que con una 0,70 y una 3 hay mucha diferencia para hacerle fuerza en el barrilito. Entonces, ¿qué hago yo para eso? Bueno, la 3 la hago doble. ¿Tá? No ahorren nylon. Si quieren un buen nudo, no ahorren nylon. Y agarramos la punta de la número 7. Acá hago un nudo común, el nudo que ustedes quieran, simplemente para mantenerlo junto. Recuerden, antes de hacer este nudo, practíquense con un nudito o dos antes de hacerlo para pescar. Entonces me quedo. Yo no debí cortar acá, porque después voy a cinchar. ¿Sí? Hago doble así me queda justo. Ahí está. Entonces tengo, de un lado tengo la 7 y una doble 3. ¿Está? Ahí sí hago el barrilito. ¿Estamos? 4 vueltas, no más. 1, 2, 3 y 4. Pasamos por adentro. Todos conocen el barrilito, pero capaz que de esta manera no. Vamos cerrando. Acuérdense que como es doble, a veces queda una más larga o más corta. Entonces vamos hinchando. Esto sí que queda fuerte. Porque si uso 2,30 milímetros acá, como esta, es una 6, como quien dice, si ponemos a sumar. Entonces, ¿qué dice? Fuerza. Bueno, corto al ras arriba. Y esta que me quedó solita acá, también la corto. Listo. Una 3 con una 7. Es un nudo muy seguro. Fácil, rápido. Practíquense con ese nudito. Si quieren los hago de vuelta.
No sé si nunca probaron atarlo con un elástico de eso No de me los gusta. billetes. Sí, sí, yo sé. Yo he visto gente hacer eso, pero no. Yo creo que en el momento de... Si hay alguien que quiere que le haga el barrilito, me lo dice ahí, que yo veo y lo hago de nuevo. Yo no me gusta poner nada en el cangrejo que no sea el hilo elástico. Porque yo trato de que sea lo más... Si yo trato de que la carnada sea lo más natural posible, tengo que evitar goma, tengo que evitar que esté como hubo uno que estaba comiendo mandarina y encarnando cangrejo. Y no tenía un toque, pero escuchame, vos viste, de 2 cuadras sentís el olor a mandarina. Imagínate los cangrejos, pobre abajo. No tuvo un toque, bueno, si dejar la mandarina de comer. O encarnar cangrejo con guantes. Bueno, es medio boba la pregunta que estás haciendo. Bueno, si por algo no pescas, no es que yo sea malo, es que me estás comiendo mandarín y tirando. Imagínate que esos cangrejos muy bien por abajo. La corvina va a tocar, no lo toca. No lo toca. Y les digo más. Menos mal que los peces no tienen mano. Menos mal. Porque si los peces hacen así para ver qué es, muchos de nosotros no pescamos. Ay, sí. Tienen la boca para ver qué. A ver qué es esto. Porque hay gente que le coloca acá. Ah, pero voy a poner el aceite de motor. Mojan el aceite de motor y hacen el lance. Está bien en la burriqueta, a ver. Y obviamente que tiene que... A ver qué es esto que está acá. Y ahí está muerta. Porque no tiene mano para ver qué es esto. Tiene ¿Cómo tacta eso? ¿Cuál es el tacto del pez? La boca. Entonces cuando prueba, y entonces está el dicho. Lo pesqué con aceite de motor. Y todo el mundo tirando con aceite de motor. No, la carnada para mí... Voy a seguir hasta el día que me muera. Tiene que ser carnada natural y de lo más la forma disimulada posible para que el pez pueda agarrarlo. Simplemente eso. No hay misterio para la pesca. No hay ningún tipo de misterio para la pesca. Yo no soy más pescador que ustedes. Yo soy un pescador común. Nada más. Que yo tenga un canal no significa que... Yo siempre digo lo mismo. No significa que sepa más que ustedes. Simplemente está. Me llevó la experiencia, los años, las perdidas, millones de perdidas. Y le voy a contar una. Yo siempre cuento lo mismo porque repito tantas veces. Y uno que es pescador, que todo el mundo dice, sí, pero el pescador es mentiroso. Bueno, yo le hago... Pueden buscar vivos para atrás, de hace 4 años. Y van a escuchar la misma historia. Yo tengo un recuerdo, un lindo recuerdo de... Yo no me acuerdo el nombre de él. Pero había una canoa que te pasaba para los pilares. Hace muchos años. Sinceramente no me acuerdo. Sí me acuerdo de Maurén de hace 4 años atrás. Me acuerdo derechito de él, un crack. La verdad que me tiraron un crack. Iba en una canoa. Ese día él cruzó a 3. Y yo. Yo era el número cuarto. No, perdón. Cruzó a 2. 4 éramos con el que... Aparte no pasó a motor, era a remo. Y nosotros, loco, ojalá fuera un motor. Fuimos al pilar. Yo llevé mi lata, clásica lata de durazno, con un nylon, yo no me acuerdo si era un 8. Llegué al pilar ese, que el pilar, si yo recuerdo, si no mal recuerdo, era del pilar de San José, del lado de San José, el primer pilar, que es un pilar que me encanta para la pesca, cuando dejaban subir arriba el pilar. Y claro, hicieron el primer viaje que fuimos nosotros, que yo fui en ese primer viaje. Y la gente vio que fue ese grupito de gente para ahí que ninguno de nosotros nos conocíamos. Me acuerdo que pagamos 60 pesos para que nos llevara y traer después. Y ya la gente pensó, bueno, ya hay pesca y aquella chalana iba y venía. Y se llenó. Yo me acuerdo que las cañas de fibra, que eran últimos modelos, los pen, aquellos pen brillaban, brillaba aquello. Y empezaron a hacer lance en toda la vuelta del pilar. Menos para el lado de San José, o sea, hacia la isla, hacia la prefectura y hacia el canal. Y yo con mi aparejo tenía una vergüenza ahora, digo, ¿yo qué hago acá? Con cangrejo, por supuesto. Cero experiencia, porque yo quería pescar una, ya había visto unos bichos enormes y me tenía impresionado. Y yo tengo un recuerdo tan lindo, que en esa época no había teléfono, no había nada. Yo me puse bien en la punta del pilar, así,
sentadito y yo, pero tenía esta vergüenza sacarme aparejo. Encarné un cangrejo. Recuerdo que le hice eso, que le mostré por arriba el ojo así con un anzuelo. Me acuerdo que un anzuelo de tararira, un anzuelo grande todavía. Un nylon grueso. Y bien en la punta del pilar, ahí hacía un remolino, porque claro, corría, yo no me acuerdo si corría, yo creo que corría hacia la isla, el agua, y ahí hacía un remolino, bien en la punta del pilar, hacía un remolino así. Hacía un remolino, pero poquita cosa, de vez en cuando se hacía ese remolino. Claro, pasaba el agua con el mismo pilar, hacía como un remolino chiquito ahí. Y yo tiré ahí para abajo, largué, hasta que tocó fondo. Pero no fueron 5 minutos que aquello me arrancó la línea en la mano y yo así la traje. La traje y la traje. No sé cuánto habrá pesado, póngale 8 kilos la corvina. Tenía una felicidad yo con mi aparejo y yo escuchaba decir, pero no puede ser, que una pareja, que tipo se dan cuenta que un tipo de afuera, yo soy de afuera, ¿no? No sé, murmuraban entre ellos, yo qué sé, me da una vergüenza. Yo vino de vuelta, digo, porque él vino a traer más gente, inclusive cuando saqué esa. Y yo aproveché ese viaje para regresar. Saqué una linda corvina con el cangrejo vivo contra el pilar, pero vivo así como les mostré hoy por arriba del ojito. Esa historia jamás me voy a olvidar a mí porque fue la primera que pesqué en el año 95. Eso me acuerdo clarito. Año 90, y el año que también me acuerdo tal cual fue no sé si fue, creo que fue el 2001, que fue la corvina más grande que vi en Navarra sacar. La sacaron en la pata redonda del Puente Viejo ahí. No me olvido más, Alejandro Casañol. Trabajó en una casa de pesca, un tipo muy querido, muy humilde, muy bien. Se mereció la pesca. Fue la corvina más grande que vi en mi vida. Sacada por un pescadores. No, yo dejé ahí porque había una preguntita por eso. Bueno, tanto, decime. Decime. ¿Cuál es la preguntita? No sé, Si alguien tiene alguna buscar. pregunta, por favor, la hace ahora porque hay muchísimo chat. Y se agradece, por supuesto. De reojo voy mirando, pero se me... Quiero agradecer a todos los miembros también, ¿no? Sí, obviamente. Muchísimas gracias, que nunca decimos nada. Están todos siempre. Agradecer por el apoyo. Tenemos un montón de miembros en el canal, un montón, una cantidad, muchísimas gracias de corazón. Nos ayudan, por supuesto que nos ayudan. Es una tremenda ayuda. Y obviamente al pesquero que está presente ahí, Lau y... En Navarra mis compañeros sacaron de 34 kilos. Tengo las fotos. Qué disparate. 34 kilos. Qué maravilla. Yo a ese peso no llegué ni cerca. Yo la más grande que saqué, 28 y unos quebrados. Los quebrados no importa. 28. Cuando llegó a los 28 kilos, aparte la pesamos en un... capaz que vos sabés, Nancy, ahí cerquita de la barra, me acuerdo que había entrando por el Puente Viejo, ¿no? El clásico, entrando por el Puente Viejo, ahí para prefectura, en la esquina había una leñería en aquel tiempo. Una leñería y pesaban la leña dentro de los tachos azules, estos que hasta el día de hoy. Bueno, yo pedí al tipo que me pesara la corvina ahí y fue la más grande que pesqué hasta ahora. Bueno, retomando, agradecer al pesquero y al líder de la pesca que está presente también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los sponsors. Gracias, un saludo para Néstor, su señora, los perritos, también para el pesquero allá del este, que tienen que pasar ahí por la casita de pesca. Que estoy seguro que les recomienda buenos equipos, buenos anzuelos. En la casa de pesca hay de todo, en todas. Tienen cosas económicas, tienen cosas medio pelo y después tienen cosas buenas. Sí, Néstor, sí, la que estaba colgada en la feria. No, creo que preguntaban si sabías dónde comprar carnada en... No me acuerdo bien. Si fue en el... Deja abajo que hagan de la en el Solís. ¿Por qué la brazolada tan larga? Dice Néstor Sosa. Bueno, yo la hago así por un tema de a dónde a mí me gusta pescarla, que de ahí de la torre, tanto de la izquierda de la torre o de la derecha. El canal tiene mucho barro
cuando uno tira un plomo pesado, y yo creo, porque es algo de creencia, no es algo que yo no sé porque yo no estoy allá abajo para ver cómo es, pero un plomo pesado para llegar a esa distancia, ese plomo cae con mucha velocidad y con la corriente, yo me imagino que el plomo se debe de enterrar más o menos 20-30 centímetros, y el cangrejito, la brazolada tiene que ser larga para que me quede arriba. ¿Me explico? Que me quede arriba de ese barro. Porque si yo tiro, yo he probado, por ejemplo, yo cuando voy de costa me gusta hacer 3 lances. Brazoladas largas, brazoladas... Es ahí a donde uno se va dando cuenta y agarrando Es experiencia. que hay que ir probando también. Claro, yo he tirado como brazoladas muy cortitas, brazoladas muy largas, exageradamente, de 1 metro, que la verdad que no me gustó porque me saca muchísimo lance y no podía llegar al canal. Pero de más o menos 50 centímetros llego bien de la torre, que son 80 metros más o menos del canal. Y me dio siempre más resultado con esa brazolada en ese pesquero. Ahora, en kayak es totalmente distinto. Yo uso una brazolada de 15 centímetros, no más. Ahora el tema es de costa, la pesca de costa. Simplemente eso. No, porque si no tengo que hablar de varias cosas y yo no los quiero, la verdad que no los quiero confundir. Pero la pesca en kayak es distinto, es otra pesca. La de embarcado es otra pesca, es otra cosa. No. Es totalmente distinto. El que tiene una lancha tiene una ecosonda. Tiene ese beneficio de que está yendo, mira, acá hay un pozo, están acá abajo, tiran para Hay abajo y las movimiento. pescan. Hay movimiento, o capaz que están ahí, no comen. Tienen ese beneficio. Por ejemplo, ahora estábamos ahí con Noé y apareció un amigo que está ahí en el chat, Mauricio, que pasamos un día espectacular. O sea, nosotros pasamos el día, pero él apareció de tarde. Apareció con el kayak y la ecosonda y yo le dije, de mañana, pasaron como 7 corvinas para arriba. Le vi el lomo, pero las vi clarito. No es que, y aparte te das cuenta cuando son corvinas negras porque las corvinas van flotadas, o sea, van hacia arriba y van con el lomo de afuera. Y la aleta dorsal es como anaranjadita arriba, o sea, me doy cuenta la legua. Pasó como 6 o 7 contra los juncos despacito hacia arriba. Yo le dije, y él llevó la ecosonda y el kayak. Y yo le dije que estaban hacia... Y bueno, coincidió que él vio, o sea, vio por el ecosonda que le marcó varios, no sé si 4 o 5 también. Pero en la barra hay pocas todavía. Pero entran en cualquier momento, van a entrar. En cualquier momento van a entrar. El agua ya está, están sacando burriquetas. O sea, sacamos nosotros Sí. burriquetas. Mario pregunta qué tamaño era el anzuelo. ¿Ya solo de qué? El anzuelo que dijiste. Nosotros estábamos usando un 5/0. Para comienzo de temporada siempre yo uso 5/0. 5/0 para mí está bien. Imagínense que si estaríamos finos o con suerte que sacamos boga con 5/0. O sea, habría bogas también, ¿no? Y después más tarde, como, o sea, la primera hora que fue el amanecer, a las 6 de la mañana ahí, estábamos ya ahí, probamos las 5/0 y a medida que fue pasando las horas, que fue calentando el sol, que bueno, vieron que para mí el mejor día para pescar es cuando está nublado, cuando estaba crecido, nublado, estaba espectacular para agarrar pescar la corvina, que no se dio ahí, se dio a última hora de tardecita. Ahí usé los 5/0, pero después que vi que no había chance con ella, entonces cambié el anzuelo, puse más chico, puse este es un 2/0. Es un anzuelo espectacular, muy fuerte también, un anzuelo muy bueno. Y bueno, ahí empezamos a divertirnos con los bagres, con bogas. Después más tarde cambiamos los anzuelos de nuevo. Llega la tardecita. El muchacho preguntó dónde conseguir en Balneario Solís, si sabes un lugar. ¿Conseguir qué? Carnada. Ah, pero tenés varios Solís. El pasa que el Solís... No, él dice que va por ruta 9 porque es ¿cómo es? De Colonia Miguelete. Ah. No sé, de repente alguien sabe ahí. Sí, hay varias casas de pesca.
Es como yo digo, yo promociono 4 casas de pesca, pero todas las casas de pesca son válidas. En eso no hay nada que discutir. Todas las casas de pesca son válidas. No sé si te cruzarás con alguna, pero hay varias casas de pesca por la zona ahí. Yo sé que pasando el peaje tenemos el pesquero que promocionamos nosotros. Tenés que darte una vueltita por ahí. Algún descuentito te hace, tiene buenas cosas. Pero tenés varias casas de pesca. Tenés, no sé, lo del Tortu. Tenés agropesca, tenés la covacha, Pero eso tenés ahí sería por... ¿eh? Sinceramente yo no conozco esas casas de pesca. La que conozco es lo del Tortu y agropesca. Conocer, digo, de conocer la persona y la casa de pesca. Y el Las- la- pesquero y el claro, otro señor, que no sí. me acuerdo el nombre. ¿Cuál otro? Este que estaba empezando, que... Sí, pero él no tiene esas carnadas. Ah, no tiene esas carnadas. Sí, él no tiene esas carnadas. Esas son casas de pesca que fui personalmente, hablé con el Tortu, por ejemplo, con Nelson, que son unos cracks. Son casas de pesca recomendadas para ir a buscar carnada. No sé si tendrán cangrejo, ¿no? Pero muergo ellos pueden tener, estoy seguro. Almejas, que vienen tanto... A mí me gusta la almeja, por ejemplo, cuando voy a la casa de pesca a conseguir o comprarlas. Me gusta cuando está con su cáscara. Me gusta sacarla yo no que venga ahí, porque yo no sé cómo la sacaron. Ahí que- Seguramente la hicieron con el mejor cariño del mundo, sacaron con una cucharita, no sé. Pero generalmente eso es trabajo, ¿no? Hay que sacar, hay que vender, y hay que... Yo qué sé cómo estaban con las manos, capaz que estaban sacando nafta en una moto y después empezaron a hacer eso, ¿entienden? Y hay diferencia. Entonces a mí me gusta agarrar la almejita, yo abrirla, como Noel ya van a ver en el video, de a una, despacito ahí sacando. Entonces poníamos el cangrejito y la almeja esa, nosotros. Capaz que, ojo, ¿no? El que compren ustedes, porque vienen como en unos vasitos que parecen vasitos de chocolate de dulce de leche. Está espectacular porque está ahí, a la altura de las manos y atás y listo. Pero, ¿qué dice? Se ríe porque igual Pesca Uruguay dice que en Rocha están a full con el tiburón. Sí, Pero están ansiosos esperando la tambera. Si puedo sacar de acá, vamos a mostrarle. Raúl Arredondo pregunta si los asame número 8, 9 y 10 allá andarían bien. O si Yo son muy comprarlo grandes. así, esta almejita. A mí me gusta comprarlo así. Yo no estoy diciendo que la otra no sirva. Las que vienen envasadas pronto para encarnar. Pero a mí me gusta yo sacarlo de adentro, pelarlo. Se pasa un trabajo bárbaro, pero yo porque soy muy exquisito por las carnadas. Los asames son los mejores. Son muy buenos anzuelos. Pero Sí. por ahora me quedo con los marutos. Pero él dice las medidas 8, 9 y 10. Sí, claro. Sí, dice que sí, pero que él se queda con los marutos. Dice, igualmente. Hay un montón de preguntas, pero Bernabé Sosa dice que si va a pescar con vos le encarnás. Que nunca encarnó un cangrejo. Pero qué buena idea de encarnar así, dice. Yo con pescador que vayan con... Que yo encarne cangrejo, no, ya he perdido bastante tiempo. Yo he salido con amigos, capaz que están ahí y dicen, y yo estaba. No, yo no encarno, que ese bicho... hermano, no sea malo. Al final tienen que encarnar para mí. Y a veces yo estaba ahí con un pique o que me picaba, que estaba con la caña ahí. Y el otro esperando con el anzuelito afuera para la encarnada. Digo, no sea malo. Hay algunas preguntitas que no sé, ahora no las encuentro. Porque Bueno, andamos muy bien, Jonathan, gracias a Dios, impecable. Bueno, no nos queremos extender mucho el vivo, porque el otro día nos fuimos a la Gran 7 y mañana se madruga, se trabaja. Bueno, Néstor Sosa le dice ahí que busque cuando ande cerca alguna Bueno, casa. las casas de pesca están Maps. ahí, salen los loguitos que van apareciendo. Ahora, por ejemplo, aparece mi familia se llama, que aparece ahí, que trabajan en fibra de vidrio, porcelanato líquido. Y usted dice, ¿para qué sirve? Bueno, para arreglar alguna lancha, algún kayak que está roto,
que lo rompieron, bueno, no hay ningún tipo de problema, ahí está van de parte nuestra. Después aparece la currica, aparece el líder de la pesca, ahí apareció la currica, el número de teléfono. Agua. Sí, sí. Sí, y Kevin quedó con el... Tomó para la risa, tomó. Sí, sí. Bueno, Ah, Bonnie hace rato está preguntando cuántos ¿Qué? metros hay desde la torre hasta el canal. y hay 80 metros, Porque ya lo leí varias veces ya. 80. O sea, depende. Si está bajo, el canal capaz, si está bajo, pero bajo, va, que hay una bajante bárbara, está a 5 metros porque llegas hasta ahí. El tema es que si está el agua en la torre, como estaba ayer, Sí. de ahí tenés que hacer lance de 80 metros. Mínimo, ¿eh? Yo apenas llegaba. O sea, llegaba al canal, pero llegaba justo. Ah, sí, de la torre sí. Llegaba justo. Y yo no es que, che, wow, este hombre tira una barbaridad. No. Llegaba a la torre. Claro, yo estaba confundiendo porque a mí en realidad la corvina me gusta. Vos dijiste que ahí es lindo, ¿no? Pero no sé por qué le tengo más Nancy. fe a aquel lado. Creo que ya había... ¿sabés quién tiene la remera que tiene Tambera? El Matungo. El Matungo, que está acá atrás de la terminal, él tiene remera Sí. de la Tambera. Sale... cuando la compré yo hace 2 años, salía a 1500 pesos. 1500. Sí. Ponele que esté un poquito más. El año pasado estaba igual, ahora no igual, sé sí. cuánto estará. Y tiene todas las medidas. Hay una que dice la reina del río acá, que no sé qué. Esa no me gusta mucho. Es igual la que tengo yo. A mí me gusta la simple, que tenga la bandera de Uruguay y la tamberita. Jonathan pregunta, ¿me regalaron un Okuma Aria 55? ¿Servirá para una corvina negra? ¿Lo cual, Locuma? Aria 55A. Bueno, para un poquito, vamos a buscarlo. Porque la verdad que no lo conozco, es como te digo, yo capaz que lo vi. Okuma. Bueno, vamos a entrar Mercado Libre. Vamos acá. Okuma, vamos a poner Reel. Okuma Arias. Aria 55. 55, a ver si aparece acá algo. Ahí está ese. Debe ser ese. No, Área 55, correcto. Aria 55. Él Sí. puso A también, no sé si tiene Sí, algo que acá ver. tengo un Área 55. Ah, vamos a poner. No sé si se equivocó o hay. No, es 55 nomás. Ajá. Y yo creo que sí. No vas a tener problema. El tema es jugar con estrella, ¿viste? Si es este reel. Este es un reel medio pelo para arriba. O sea, no es un reel para abajo, ¿entendés? Ese reel anda bien. El tema es que el freno tenés que tenerlo... O sea, el freno hay que tenerlo no apretado del todo. Porque si no, algo va a romper. Y hay que ver la capacidad. La capacidad que claro, entra de tanza también, ¿no? porque la bicha si si quiere saca irse, tanza. se va a ir. No hay vuelta, a ver. A ver qué dice acá. 300 gramos. Ah, pero ahí va de varios No, modelos. sí, no, eso es los modelos. Eso no es, De aluminio. no es la característica, más para arriba está la característica. A ver, vamos a ver acá. La descripción. Ahí, otras características, no puso nada. Ahí, Frontal, peso, 300, es bastante pesadito, ¿no? no puso. Arrastre 14. No, este está bien. Este está bien. Tiene pocos rulemanes. Lo que viste acá, esta parte, no sé si ves ahí que yo marqué. ¿Viste la cantidad de rulemanes? Acá debería de decir, o sea, tenés que tener un reel que por lo menos tenga 3 rulemanes. Que es para el eje principal 1 y para la manija que sean 2. Un poquito más calentado. No, Calentado. No. Mañana. no, claro. Hashi nomás. Acá debería, si tenés ese mismo reel y conseguir uno de 3 rulemanes, ya está. Porque tenés para la manija que uno trabaje de cada lado porque trabaje bien y el del eje central y está listo. Pero no deja de arrastre máximo 14 kilos. Es bastante, ¿eh? No, está bueno. Está bueno. Bueno. A ver. Están saliendo las... Sí, algunas sí. Yo no he visto, sinceramente, a ver, Daniel Llano. Sinceramente, yo no he visto.
Yo te cuento yo lo que yo sé y lo que pescamos nosotros. Ayer salieron a nosotros, donde estábamos salieron a Tambera. O sea, estábamos presentes. Pero de arriba del puente no tengo ni idea. Yo, sinceramente, yo no me guío por fotos, ni porque, pero estas las pescaron. Yo te digo lo que yo vi y estoy, y digo donde la pesqué, yo no tengo problema de eso. Mientras sea lugar público, ¿no? Lugar privado yo no puedo decir por respeto, obviamente, al campo. Eduardo pregunta qué plomo sería bueno para el lance y no enganchar. Para no enganchar es difícil, ¿eh? Sí, Jonathan, está muy bien lo que decís, lo del Shimano. Lo que pasa es que no hay plomo que no enganche. A veces van a la casa de pesca y me dicen, Johnny, dame algún plomito ahí que de lance, pero que no enganche. O sea, ¿cómo lo hago entender a la persona que no va a enganchar? Eso depende de dónde tiremos, a veces... Sí, porque yo Porque engancho. ¿qué pasa? Hay un lugar que no hay engancho. Está el plomo que es el plomito cuchara, ¿no? Que generalmente uno los hincha enseguida levanta, pero el tema del plomo cuchara es el lance, ¿no? Te va a dificultar el lance porque obviamente es una cuchara. Yo para mí el plomo, el de casting de 120 gramos, para mí es precioso. Y el plomito me encanta también para el lance. Este plomito me encanta. Y después hay para la playa satélite, que hay otro tipo de plomo. Tengo el anzuelito acá y lo tengo que tener cuidado por los perritos. Y ese leíste, ¿no? El que dijo Claro. Jonathan. Del Shimano ese. Sí. Ah, está. Sí, el Integra de 5000 y ese sí, sí, claro que sirve. Sí, está bien, está bárbaro. Mañana voy a la revancha, dice Mauricio. Sí. Había un grupo de 3 o 4 sí flotadas, sí, ¿viste? Fue las que yo te dije que había visto. O sea que no ando mal de la vista yo. 4 hoy, dice Nancy, que tiene testigo. No, bueno, está bárbaro, mejor. Si hay pesca, mejor. Si hay pesca, mejor. Ojalá que haya pesca para todos. Mientras no haya peleas, que es lo más importante. Bueno, muy bien, gente. La idea de hoy era compartir un ratito con ustedes, explicar más o menos lo que es... No sé si tienen alguna otra preguntita, porque la verdad que se me pasó, porque habló mucho, ¿viste? Se me pasó. No, yo lo que pasa es que... Está bien, sí. Yo quiero enfocarme en lo que yo... Sí. La experiencia que tengo y que me funcionan, y bueno, y yo las quiero compartir para que mañana si quieren ir a la barra, sentarse a tomar un mate y hacer un lance aproximadamente en el canal, ya saben, no precisa ir a comprar el cangrejo. Ahí abajo de las piedras lo buscan, lo atan bien, llevan un pedacito de langostino, y bueno. Bueno, ahora llegaste al trabajo y salimos trabajando a buscar cangrejo para... Andamos de otra con la linterna ya, dice que quiere. Así andábamos buscando cangrejo. Ya sacaron corvina de la parte de baja, digamos, la parte de... O sea, de San José no. Sí, antes de llegar a la barra. Esa zona es difícil que lleguen ahí, sí, porque tiene baja profundidad. Pero también nos pasó una vuelta que yo... De buena información. Que nos pasó una vuelta que estamos... yo no me acuerdo si en Calla o... sí, estábamos en Calla con Noé. Y estamos ahí pescando nos estábamos pescando en el Beril, que Noé le dice pretil. Estábamos en el Beril. O sea, para este lado teníamos 20 metros y para este teníamos 1,5 metros. Y estábamos ahí. Y cuando largué para este lado, para el lado de la profundidad, largué tan rápido que cuando tocó fondo siguió girando y se me hizo como un tipo galleta. Entonces desenredé y no quedó bien, no me quedé. Entonces recogí rápido y tiré para el lado derecho. O sea, para donde tiene menos profundidad para que se me quedara bien. Hice como un lance largo, ¿no? Lance feo, hizo para... Claro, simplemente para que quede... Y podés creer que las bichas estaban de ese lado, estaban comiendo ahí en 1,5 metros y después, bueno, las lanchas empezaron a moverse, quedó el relajo del alboroto y bueno, está. Pero fue un rato, la sacaron de costa, bueno, hasta frente a prefectura estaban sacando las corvinas, andaban un cosito así de agua. Así que imagínense.
muchacho Fernando dice que el mejor plomo para la piedra y no enganchar es el de destrabe. Me lo enseñaron y demostraron aquí en España, dice. Bueno, excelente, excelente. Ricardo dice, recién subieron una foto de una corvina grande en la joyera y la borraron. Bueno, está, yo qué sé. Si me preguntás, ¿es cierto? Yo en eso yo no creo. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí la pescó y que la disfrute y buen provecho, pero suben una foto y la borran. Que es cierto, es verdad, mentira. Bueno, yo qué sé, no. Bueno, pregunten a ver si tienen una prueba. El que haya hecho Así que que- no se le haya contestado o haya quedado con duda. Porque ahora no voy a leer porque, o sea, leí todos. Hace rato que pesco y no he aprendido, pero ya, tranquilo, que todo su tiempo. El domingo que viene... ¿Qué dice el domingo que viene? Si tenés pronto me gustaría saber más. Sí, claro, hablamos, no hay problema. Estamos en la temporada de la corvina, así que... ¿A dónde se va? Bueno, cualquier parte, Mario, cualquier parte bajás en calle. Sí. Avisás allí, inclusive no pensás ni llamar por teléfono. Prefectura llegás como que dice al lado y entras allí, ya, bueno, das aviso y listo. Y entras por donde se te antoje, por donde te guste. Y ahí vas probando. Sí, tal cual, Nancy. Yo también una vuelta pasé toda la mañana que me quemé todo porque no llevé ni siquiera protector, me quemé todo. Abajo del puente, obviamente que se iba corriendo la sombra del puente y yo también. Pero llegó un momento y digo, no me voy a mover de acá. Y no sé por qué, digo, me fui para el otro lado y las bichas estaban todas ahí adentro de los juncos, en esto de agua. Andaban, digo, no. Y yo ahí en el canal insistiendo. A veces lo que pasa es que es tanta la ansiedad que uno quiere estar pescando en el canal, porque ya debe estar ahí abajo, tiene 20 metros. Y nos perdemos de muchas cosas. Yo ahora cambié totalmente la forma de pescar. Que antes yo llegaba, me armaba y me tiraba y nos sacaba los ojitos. No, ahora no. Yo llego y empiezo a mirar, a recorrer, camino un poco, voy, vengo, estoy ahí, estamos ahí. Cuando tengas lugar avísame. Una pregunta dice, ¿qué opinas sobre los reels de la página de Temu? No hemos comprado, pero tenemos amigos en el grupo que han comprado. Sí, no hay sé. mucha gente que compró. Y bueno, y son buenos, y yo pienso que sí, y son malos, y yo pienso que sí, hay cosas buenas y cosas malas. Yo siempre cuento algo que va del cuidado de una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, que no tiene nada que ver, pero en la misma época que yo me compré una moto china 125, Street me acuerdo, una Winner, en el mismo mes un primo se compró una Honda. Con la Agostino puede, Gerardo, sí. Una Honda. Yo la tuve 12 años y la vendí sin tocarle el motor. Y era los 2 años, la tuve que revender porque estaba fundida. Depende del cuidado que le dé. Él no le cuidaba nada, ni aceite, ni le daba palo nomás. Yo sí, llegaba a los meses, hacía mantenimiento. Bueno, esto se trata un poco lo mismo. Hay cosas chinas buenísimas. Hoy por hoy, yo creo que el 95% de las cosas, el 95% de las cosas que tenemos acá en Uruguay o en todo el territorio no sé, en Argentina, donde sea, ahora que apareció justo Rodel, es todo chino. Shimano es chino. Abu García está viniendo todo chino, algunas nomás. Por ejemplo, todos los modelos que son C, que terminan en C, o C3 o C2. Sí, ahora es todo chino, es. Pero hay cosas de buena calidad, sí. Sí, son buenos. ¿Qué pesquero es mejor para la carpa Emperador Tajes? Pregunta Brian. Emperador Tajes, tenés muy buenos pesqueros ahí. El tema es que el pesquero más bueno que me gusta y está lleno de enganche. Para mí el mejor pesquero ahí es cuando salís de donde pagás la entrada, que bajás, hace la curvita, viste que se bajan las lanchas, hace la curvita una cuadra, no más, 80 metros ahí. Ya están preguntando el pronóstico para el vivo del domingo que viene. Tengo una pregunta a los anzuelos que tienen la punta doblada antes de la muerte.
¿Qué tal te resultan? Y a mí me resultan igual, tanto los que son torcidos como que te mostré, como los... Acá tengo dos tipos. Saludo para Jetsi. Por ejemplo, este es un tipo que es un doblado, ¿viste? Como esta vez. Que si le pones recto, él es un poquito curvo. Y después estos que son rectos. Que no tienen curvatura ninguna, mira. Cualquiera de los dos. Tanto el pata larga este como que son los dos número 5, estos son anzuelos de buena calidad. Los anzuelos Maruto. Salen como 25 o 26 pesos cada uno. 5, cuanto más número, más caro es. Franco dice, mi caña tiene un ruidaje raro. ¿Qué podrá ser? La caña, Como que cruje. no tengo idea. Y está nueva. Pa, de la currica, dice. No Y tengo llevarla a idea. la currica. Claro, si la compraste a la currica Si es y nueva. si hay algo que no sé qué caña será, pero llévala. Tanto la currica o la casa que sea. Cuando hay algo que no está bien, hay que ir a reclamar y armarla La corriente del agua tiene algo que ver. Me interesa. la corriente. Y si depende dónde vayas a pescar y qué vayas a pescar, sí, claro. Tiene mucho que ver las corrientes. Tiene mucho que ver la luna, tiene mucho que ver la creciente, tiene que ver la bajante, tiene que ver... Ah, sí, la bajante. Tiene que ver un montón de cosas. Y justo tiene que ver un montón de cosas cuando podamos ir a pescar. Porque una cosa que yo pueda un sábado porque estoy libre o domingo, que ese día está horrible. Pero lunes y martes que arrancamos a trabajar, está divino para pescar. Está crecido, agua salada, yo qué sé. Me ha pasado 1000 veces. O llega el domingo y llueve torrencialmente que no puede salir ni siquiera salir a sacar con una lombriz para afuera porque no. ¿Hasta qué peso de corvina soportan esos anzuelos? Yo creo que el tema del anzuelo es fácil, no hay mucho misterio. Yo voy a seguir diciendo lo mismo millones de veces, porque claro, si preguntan hay que decirlo. Una cosa es que el anzuelo... A ver, déjame agarrar algo acá. A ver. Agarrar un encendedor. Una cosa que el anzuelo haga esto. ¿Ven? En el hueso de la corvina. Si hace esto en la boca, que atraviese el hueso, solo que reviente para que no lo saca. Ahora, el tema es que cuando pincha el hueso así, ahí es otro tema. Puedes tenerla enganchada 5 minutos y en un momento va a zafar. O la va a terminar pinchando. Pero si la agarras así del hueso, porque tiene hueso en lo que es la cabeza, si entra acá seguramente va a zafar. O por ahí puedes sacarla, pero es un bicho que pelea mucho. No es que la pinchás y la traes para arriba, no, no es sencillo. Cuando la bicha llega arriba y queda de panza arriba, bueno, ahí se cansó, está muerta. Pero para que haga eso, tenés que estar un buen rato. Bueno, acá Nancy dice para el compañero, la primera vez que saqué una negra, la saqué con un reel chino que ni marca tenía. Sí, por supuesto, claro, sí, se puede, sí, se puede. El tema es dónde la estás pescando y cómo. ¿Qué me podés decir de la Max Force 042? Tremenda línea, tremenda. La Max Force, pero 42, yo creo que estás al límite, ¿no? ¿Podés sacar con una 0.30 milímetros? Sí, claro. Pero para la zona ahí, estás al límite. Yo estoy hablando siempre de acá, porque es la zona que conozco. He visto que pescan con 2 anzuelos en la misma brazolada. Sí, para mí Uno no. abajo del otro Sí. y solo un anzuelo con carnada. Bueno, eso es para gente que capaz Y que... prendieron en el que estaba sin carnada. Sí, eso le racionamos porque llevó la línea y aferraste y bueno, zafó el anzuelo que tenía la carnada, porque exageraron de carnada o la punta estaba mal o no sé, y agarraron con el de abajo. Pero para mí, la pelea está buena cuando es el pescador, la caña y el anzuelo, no porque
Si no, le pongo un triple, le pongo un anzuelo con la carnada y un triple abajo, entonces la robo. No, yo para mí tiene que ser, para mí, no estoy en contra del que lo hace, el que lo hace está bárbaro, pero para mí tiene que ser la caña, el pescador, la línea, el plomo y el anzuelo y la carnada. Esa es la mejor pesca. Porque si yo voy a poner una carnada y 3 anzuelos, tiro un palangre para abajo, entonces pesco con red, no sé. Claro, yo pensé lo mismo que dicen estos. Inclusive yo estoy empezando a usar señuelos, que vieron que ahora los señuelos vienen con un anzuelo, no viene más con triple. Me gusta más, me gusta porque se me torna más difícil para pescar. Yo si voy con un señuelito, no sé, un señuelito Marine Sport, que son buenos, vienen con 2 triple, la taraira que salte a agarrarlo, muchas veces le ras. Y le ras, ¿sabe por qué? Por la cantidad de punta que tenés. Porque es tan dura la boca de la bicha que a veces morder, entonces con el anzuelo me resulta más divertido, capaz que pesco mucho menos y me divierto más. Yo soy de ese, me gusta esas cosas, y me gusta buscarle la vuelta. Tampoco que me quede muy difícil, pero escúchame, si estamos pescando, que vamos a tirarle con 3 anzuelos en una corvina. Estamos hablando normal, que si tiras una línea con 2 anzuelos, arriba y abajo, este es algo normal, pero una línea que vos me estés hablando que encarnes una y que tenga otro abajo, un triple, eso a mí no me gusta. ¿Qué? ¿Está? Sí. Que creo que se refiere a la punta doblada hacia la pata, dice. Como lo usan en Estados Unidos. Ah, bueno, está, pero ese tiene otro nombre. Ese es un anzuelo circular. Que ese anzuelo anda muy bien. Pero yo no los uso mucho porque son muy caros. Tengo unos cuantos y tengo como 7, 8. El año pasado perdí como 3 y me vine con dolor en el alma. No es que no, pasa que acá no se venden así nomás. Tenés que traerlo de allá afuera, ¿no? Allá afuera digo Estados Unidos, ¿no? Los buenos mismo. Sí, sí. Esos anzuelos no se necesita aferrar. ¿Vieron cuando lleva la corvina que le pegamos el cañazo? No, ese no. Ese simplemente agarramos la caña para que el anzuelo hace su trabajo. Le llaman busca huesos, yo digo circulares porque son circulares. Acá pregunta Brian, ¿por qué en Argentina sale mucho sábalo con masa y acá no? Siempre pesqué en muchos arroyos con masa y nunca sale un sábalo, por ejemplo. Acá, por ejemplo... Nosotros hemos sacado. Acá lo que más sacamos es sábalo. El sandía sacó solo sábalos acá. Sí. No, acá hay mucho. Lo que pasa es que no sé qué época estás pescando, ¿no? La época, el sábalo arranca ahora. La primavera. Ahí empiezan a picar ya los sábalos. Con masa, lo pescas con musgo. No pretendas pescando en el invierno porque andan moribundos. Ellos en invierno no deberían ni estar acá. Deberían estar lejísimo de acá. Pero los que hay no lo vas a pescar porque no comen en invierno. Ellos buscan agua templada. Pero sí comen masa y sacás. Lo que más acá es sábalo. Tengo cargado solo 35-28 en los reels. Bueno. No, Bernabé, Sosa, no. Lo que sí he sacado alguna corvina con sardina. Con pedacitos, o sea, siempre usando cangrejo y otro pedacito como ya he explicado. Está cayendo un mensaje. A ver, pará. ¿Cómo trabajar el freno combinado con la estrella? Pregunta Rodolfo. Bueno, ¿dónde está el reel? Y más o menos tenemos que tener... hay que ver la calidad del reel, ¿no? Como yo siempre digo, pero por ejemplo, este tiene mucho freno. El tema del freno es que coincidir que antes que reviente el nylon, debería sacar. Por ejemplo, este nylon aguanta, por ejemplo,
¿Y acá cuántos kilos le estoy dando? Y capaz que acá le estoy dando unos 3 kilos más o menos. Y yo diría de dejarlo con 4 kilos. 4 kilos más o menos de fuerza, ¿no? No de peso. Ahí estaría bien. Porque si apretado del todo, le pasa que esa bicha decide irse, ahí se va. Tenés que tener el freno 5 kilos más o menos. Pero el freno siempre es bueno, por más que ahora yo diga, bueno, acá en casa está con 5 kilos y listo, y después al año voy a pescar, ese reel no está con 5 kilos, ese reel está con 15 kilos, está apretado a full. Porque acá adentro hay un montón de engranajes que obviamente que con una aprieta, eso está pegado, yo qué sé, siempre hay que probarlo antes de empezar a pescar para no tener problemas. Después nos sorprende en el momento y después que lleve y queremos aflojar es tarde, ya reventó. Gerardo dice que vio un video, el primero que hiciste hace años, que sacaste la corvina negra con el Black Max. Sí, es recomendable. Que es uno no muy caro de los AU. Yo Sí. decía, no puedes sacar esas corvinas con ese reel. Sí, claro, sí. Y los tengo ahí todavía. Y este año, cuando vaya en casa, lo voy a llevar. Jonathan, Max Force 028 y su Mac Combat 035. Tengo cargado, ¿revienta? Yo voy a volver a lo mismo que dije hoy. No vas a tener problemas si estás en una playa. 0.20, la sacás con una 0.18 si querés. Pero el tema es que tengas espacio. Bueno, estoy en una playa, la bicha me va a llevar 100 metros, le doy, la traigo, la llevo. El tema, acá con esas medidas en la barra no la vas a sacar. Estamos hablando de corvinas ya de 10 kilos para arriba, hasta un 15 kilos. De costa no la vas a sacar con esa medida. Pero no porque sea mala las marcas que me estás dando, son buenísimas. El tema es que ahí abajo hay piedra, hay hierro, hay otras líneas, van a haber otros pescadores. Cuando seguramente pinches una corvina no vas a estar solo, te lo garanto, no vas a estar solo. Pincharás una solo, después hay 150 al lado tuyo. Bueno, Gerardo dice que al poco tiempo se compró un reel Black Max. Ah, muy bien, el ring es lindo, es tremenda máquina. Martino Campos siempre se escapa el más grande. Sí, es de verdad eso. Eso del freno Al menos no sabía. Al menos nos parece. Entonces va a cambiar la tanza. Un saludo desde Argentina. Bueno, mucha gente de De Argentina, sí. Muchas gracias a los argentinos por estar presentes. Siempre. Un abrazo. Conocemos bastante. El único lugar que tuvimos de Argentina fue Zárate. Zárate, que fuimos a conocer unos amigos, están ahí, creo que andan ahí por el chat. Zárate, después pescamos en el Paraná, Iguazú, y después en el Paraná, Ibicuí. Y justo era una época mala para la pesca, qué lástima. Pero se pasó, pero de lujo. Ok, entonces la cambio para tanza una 0.40, sí. Para la pesca acá yo te recomiendo una 0.40. Para que más tranquilidad. Y un chicote, un 7, ¿no? No hemos salido a pescar la tararira todavía. Sí. No, pero ya van a salir. Yo creo que él comentó el video que nosotros haciendo Saludos desde Entre Ríos, Argentina. Muchas gracias igualmente. Haciendo las milanesas, o sea, los bifes, pero él quería saber cómo las freíamos o cómo hacíamos y tal. Yo lo vamos a hacer en un video si Dios quiere. Hay que limpiar, sí, tal cual, Lancy. Eso yo recomiendo el WD-40 para hacer nosotros limpieza en casa, ¿no? Cuando es algo que, bueno, estoy haciendo así, hay un ruidito raro, bueno, hay que llevar a uno que repare o que lo biche. Es lo mejor. Pero después, obviamente, después de pescar hay que lavar los reels con agua dulce y una limpiadita. Y acá, que es importante, que yo estoy seguro que mucha gente no sabe, acá, el devanador acá. Esto se tiene que mover, o sea, esto gira. ¿Tá? Esto que está acá gira. O sea, todo gira. Gira esto y tiene que girar
ese rulemán que hay algunos que tienen un buje, pero este tiene rulemán acá. Este rulemán acá, Despacio. ahí. Te doy el tuyo si querés. Pará. Esto tiene que girar. Esto es otra cosa que tienen que darse cuenta. Porque si esto no gira, el nylon que cruza por ahí en el momento de traer el peso, cuando cinche, que le haga fuerza para sacar, si esto no gira, va a quemar la tanza acá y va a reventar. Y como esto, cada pesca que yo la hago de reel con agua dulce, acá le ponemos el W40. ¿Está? Un poquito acá, en esto, y listo. Ya queda pronto. Esto es importantísimo, ¿eh? Mucha gente que tiene esto no sabe para qué. Esto es lo que está acá, tiene que girar. Y si no gira y quieren hacer una limpieza ustedes, bueno, tienen que quitarle este tornillo. Ojo que cuando quitan acá va a salir una arandela muy, pero muy finita. De este lado y del otro. Si después no la colocan va a quedar mal. Se lubrica, se lava bien, se lubrica y se vuelve a poner, todo derechito. Esto no se aprieta hasta romper, esto tiene un apriete. Cuando llegó al tope, cuarta vuelta y quedó. Por algo tienen esas cosas, no es porque sí. Bueno, las 11 de la noche, ya no estamos yendo. Mañana hay que madrugar. Con luna llena han hecho buena pesca tambera. Sí, ya pescamos. Yo creo que la luna afecta más para los peces de agua dulce. Y en caso que pesquen en agua dulce, tararira, lo que sea, cuando hay luna llena, traten de tirar a la sombra. Ah, pero este tipo está loco. ¿La sombra de qué si es de noche? Bueno, cuando hay luna llena, se nota la sombra. Los arandices, Se nota, sí. tiren ahí en la sombra. Van a pescar. Consulta, el cangrejo para lanzar de costa. ¿Lo encarnarías diferente? ¿Para que no zafe? No, ¿O cómo lo estarías bueno, con el hilo elástico? Muchas gracias. yo ya lo mostré. Sería eso que mostró ahora. Claro. Si no, no lo viste, yo ahora no lo puedo porque ya no estamos por ahí, Él pero... encarnaría distinto si fuera de calla. Ahí sí. Claro, en calla encarnaría distinto. Ese es para costa. Pero el que vos viste, o si no viste, para atrás en el video, le seguí desde el principio, yo hice el encarne, ese es para costa, podés hacer lance tranquilamente que no vas a tener ningún problema. ¿Cómo anda, Huguito? Esto ya contestaste ahí. Exactamente, tiene que girar y ser bien lubricado. No hay más preguntas. Exactamente, puede quemar la tanza. Muy bien. Bueno, gente, muy agradecido por la cantidad de gente y gracias por prestar atención a este humilde pescador que, bueno, va aprendiendo sobre cada trompezón, una caída. Me ha reventado mucho, he perdido muchas corvinas, me he torcido anzuelos por usar anzuelos baratos, por ahorrarme 3 pesos. Ayer estaba lleno, más o menos estaba anotado. Está lleno la baja, el puente. De gente. Sí, ahí va, de personas. Sí, de personas. Pero hay de todo, hay de todo. Yo creo que esta pesca hay que usar, hay que hacer, recuerden, si ustedes no vayan a una casa de pesca y le dicen al que vende, yo mira, yo voy a pescar la corvina negra y yo necesito un equipo no muy caro que me recomienden para que la pueda pescar. Yo estoy seguro que cualquier casa de pesca le va a recomendar unos anzuelos, un buen nylon. Y y después es el 50% es de la casa de pesca. El 50% de la casa de pesca dice, bueno, acá está el equipo. Y el otro 50% de la destreza del pescador, ¿no? Porque si yo no aflojo el freno y la traigo de pesado, y bueno, algo va a pasar, o va a romper el reel, va a romper la caña, lo que sea. Exactamente eso. Vamos, gente, muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias a todos. Leí cada mensaje, pero no mencioné No, pero porque... después vamos a leer. Me gustó tu caña. Porque Sí. si no, no daba tiempo. Esa caña es la que uso yo. ¿Cuál decís vos? ¿La Lure Killer o la...? Me encantan, Yo recomiendo las cañas que yo uso porque yo soy brutazo para pescar, ¿no? O sea, yo le doy palo. Entonces las recomiendo. No sé a qué caña se refiere. Yo uso las chicas, puede ser la Max de Bu García de 15, 30 libras, o uso la de Volutio, la Marine, para las corvinas. Son cañas imparables, irrompibles.
Bueno, muchísimas gracias Sandra, Javier, Pesca en Familia, otro canal para suscribirse también, por la compañía hermosa de ustedes. Disculpen que... El tema es que si leemos el chat... Si no empiezan a nombrar, porque si no Sí, tenés que claro, nombrar a todos. si leemos el chat y yo, entonces yo yo quisiera que, bueno, de lo poco que sé les comparto y después de pescar uno. Y ojalá que algún día uno entre al chat y si yo hice lo que me dijiste y logramos pescar una coronita. Miguel Nieve, no sé si lo conoces o no. Bueno, cuando nos veamos tengo unos anzuelos circulares, arzuelos grandes circulares para regalarte. Ah, bueno, muchas gracias Miguel. Bienvenidos sean. Excelente vivo. Bueno, Mauri, gracias. Mauri, tengo que aplaudirlo porque entró 2 veces al agua. Sacó... Sí, él fue el... sí, él entró... él fue el copo. Sí, el copo fue él, porque el copo, la dueña estaba guardando todo ya y yo estaba nervioso porque ya quería irse y yo quería seguir pescando. Ay, Nos comieron los mosquitos, pero pasamos un rato buenazo, buenazo. Siempre se pasa bien. Si uno quiere pasar mal, pasa mal. Es como todo. no, y todavía el de camarógrafo tuvo. También, ¿no? Y lo dejó clavado con la cámara. Sí, así, digo, tomá, Mauricio, agarrame acá y después me olvidé que estaba, lo agarré de camarógrafo. Necesitaba uno para que nos grabe. Nos queda más fácil. Bueno, gente, muchísimas gracias de corazón. Los queremos mucho. Gracias, Robertico. Que pasen bien, Nos estamos viendo. Yo no prometo nada. Voy a juntar algunos chats de acá. Si juntamos para el vivo que viene, si no, no. Pero está, vamos a decir que sí por ahora. ¿Qué? No entendí. Alguna pregunta de acá, hacemos como Ah. un convito y dentro de lo que sabemos. Muchísimas gracias, gente, que pasen bien, un abrazo grande. Gracias por la verdad que el videito fue bastante bien, el que se subió hoy. El próximo domingo tenemos un videazo. Sí. Que pasen bien, chao, gracias. Chao. Dios me lo bendiga a todos. Hasta el próximo play. Hasta el próximo play de video. Sí. Chao, gente, chao. Chao. Gracias de corazón, que pasen bien. Ay, Kevin, lo tapamos ahí. Chao, Kevin. Chao, gente. Ay, chao, gente. Kevin viejo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.